Bueno, va de nuevo. Iniciamos con el caso clínico. Es un masculino de 82 años, antecedente de estreñimiento crónico y consumo habitual de laxantes, quien acude a urgencias por un cuadro abdominal y náuseas de 24 horas de evolución, niega vómitos y fiebre. A la exploración física se encuentra un abdomen distendido con ruidos metálicos, timpánico a la percusión y doloroso a la palpación superficial. Se le realiza radiografía simple encontrando el siguiente hallazgo y la primera pregunta es, ¿cuál es la tercera causa de obstrucción del colon? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la tasa de mortalidad de esta patología? Bueno, la respuesta de la primera pregunta es, efectivamente, como todos pusieron, es vólvulo y de la segunda es de 7 a 20%. Ahora, la tercera pregunta es, ¿cuál de los siguientes no es un factor de riesgo para el desarrollo de vólvulos sigmoides? Y la cuarta, ¿cuál es el gol estándar para el diagnóstico de vólvulo? La respuesta a la tercera pregunta efectivamente es el sexo femenino, ya que este es más de predominio secal. Y la respuesta de la cuarta pregunta es la tomografía axial computarizada. Es el más específico de todos los estudios de gabinete. Siguiente, por favor. Bueno, a mí me tocó exponer el vólvulo de colon en el adulto, diagnóstico y tratamiento. Mi nombre es Jocelyn y le podemos dar a la siguiente, por favor. Empezamos con lo básico, que es la definición. Un vólvulo es la torsión de un órgano a través de su eje sobre su pedículo vascular, lo que va a producir mayor riesgo de estrangulación por el compromiso de la perfusión del colon. Y es la tercera causa de obstrucción en en el adulto. Y va a producir una obstrucción intestinal de tipo cerrada. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, los segmentos más afectados del intestino van a ser el sigmoides y el ciego, de los cuales en América Latina del 20 al 54% va a corresponder al vólvulo sigmoides. Va a tener una incidencia del 1 al 7% y una tasa de mortalidad del 7 al 20% en caso del vólvulo sigmoides y 15% del vólvulo secal. Y la mortalidad en el lóbulo secal se va a dar por el choque séptico, el embolismo pulmonar y la peritonitis. Siguiente. Ahora, los factores de riesgo se los puse en una tablita para que les sea más fácil de recordar. En cuanto al vólvulo sigmoides,
los factores de riesgo son masculino, mayor de 60 años, estreñimiento crónico, enfermedad neuropsiquiátrica, cirugías abdominales previas y trastornos neurológicos. Y en el caso del volvulo de ciego es femenino, con antecedente de cirugías abdominales previas y adultos mayores con inactividad prolongada. Siguiente, por favor. En cuanto al cuadro clínico, lo más importante va a ser dolor abdominal con síntomas de obstrucción, que va a ser distensión abdominal, no va a canalizar gases, no va a evacuar, va a haber ruidos peristálticos metálicos en un 47% o aumentados en un 31%, cosa que no vemos en otro tipo de obstrucciones. Y va a presentar náuseas y vómito. También va al tacto rectal, va a haber ausencia de materia fecal en el recto en un 53%. Y otro dato muy importante es la hipersensibilidad abdominal. También va a presentar resistencia muscular y en la fósil va a presentar un signo de fosa ilíaca izquierda vacía la palpación abdominal en un 31%. Entonces, lo más importante es dolor abdominal, síntomas de obstrucción e hipersensibilidad. En cuanto al diagnóstico, se los puse en 3 sencillos pasos. El primero es la radiografía simple de abdomen, que va a ser el tratamiento inicial por su accesibilidad. En caso de que la radiografía no sea concluyente, el segundo que nos marca la guía es el enema de Vario, pero este tiene la limitación de que no se puede usar si hay sospecha de peritonitis. Y el diagnóstico de elección, y que si es posible se pudiese hacer de primera instancia si está disponible de manera urgente, es la tomografía axial computarizada. Siguiente, por favor. En cuanto a la radiografía, esta va a detectar volvulos sigmoides en un 51.3 a un 66% y el volvulo ciego va a ser menor de un 15.4 a un 26% y se va a pedir de pie y de cúbito. Los hallazgos frecuentes en el volvulo sigmoides va a ser la ausencia de gas rectal en un 90% es el más frecuente, sigmoide distendido en forma de U invertida y el sigmoide del grano de café, que fue la imagen que les mostré en el caso clínico. Y también vamos a ver una ampliación del sigmoide desproporcional en un 76%. En cuanto al volvulo del ciego, vamos a tener una asa dilatada con patrón de obstrucción del intestino delgado distal en un 91% y nivel hidroaéreo único en el ciego con colapso del colon distal. Y bueno, en la radiografía está señalada con la flechita cómo se ve la ausencia de gas en el recto y el grano de café. Siguiente, por favor. El enema de Vario va a detectar el 33.3% del volvulo del ciego y el 78.3% del volvulo sigmoides. Y va a aumentar su eficacia si se combina con una radiografía. Este solo se pide si la radiografía no es concluyente y la TAC no es accesible y se contraindica en pacientes con sospecha de peritonitis. El signo más importante que vamos a encontrar en el enema de Vario es el pico de ave, que se debe a un adelgazamiento luminal en el sitio de la obstrucción. Siguiente. Gracias. En cuanto al ATAC, que va a ser el estudio más específico, va a detectar el 71.4% del ciego y el 89.5% del volvulo sigmoides. Los datos tomográficos que vamos a encontrar es el grano de café con nivel hidroaéreo único y colapso del colon izquierdo, el signo del remolino, que lo podemos observar en la imagen que está señalada con la flechita, y una distensión del ciego de más de 10 centímetros. Siguiente, por favor.
En cuanto al tratamiento médico, el primer paso para tratar a los pacientes con vólvulo es la reanimación temprana, que consiste en un balance hidroelectrolítico estricto y una descompresión con zona nasogástrica. Se va a añadir al tratamiento antibióticos contra anaerobios de amplio espectro en caso de ser necesario, de que nuestro paciente tenga síntomas de infección. Y se pone mayor atención en la monitorización urinaria y se sugiere la colocación de zona transureteral para llevar un control más estricto de los líquidos. Siguiente, por favor. Ahora, el tratamiento del bólulo sigmoides. El de elección va a ser la sigmoidoscopía rígida, que de hecho venía en una pregunta del simulador de cirugía 1 de Prieto, y va a ser efectiva hasta un 98%. En caso de que esta fracase, se va a elegir la cirugía de urgencia y aquí se van a dividir a los pacientes si tienen alta o baja mortalidad de gangrena. Si tienen, si no tienen riesgo de gangrena, se va a realizar una distorsión simple y una secopexia. Si tienen alta probabilidad de gangrena, se va a realizar la resección y el procedimiento de Harman y colostomía. Ahora, si la sigmoidoscopía rígida fue exitosa, después de la resolución del cuadro agudo, se va a realizar el tratamiento de mantenimiento y también llamado en la GPC electivo. Igual se va a clasificar si el paciente tiene riesgo de mortalidad, se va a hacer una sigmoidoscopexia y si tiene riesgo, se va a hacer una resección y una anastomosis primaria. Siguiente, por favor. Ahora, como vimos en la epidemiología, el bulbo de ciego es el que tiene mayor mortalidad y esto se debe a que tiene un mayor riesgo de necrosis y de perforación. Por lo tanto, el tratamiento siempre se va a considerar una urgencia quirúrgica y va a consistir en una resección del bólvulo secal con hemicolectomía derecha y anastomosis, ileostomía con fístula mucosa distal y una búsqueda de oclusión distal. Y se va a realizar una distorsión y secopexia o secolopexia en pacientes que tienen alto riesgo de mortalidad y morbilidad para una resección segmentaria del colon. Siguiente. Ahora, en pacientes geriátricos, la clínica y el tratamiento va a ser diferente. La clínica se va a caracterizar porque va a tener una presentación subaguda con inicio insidioso y una progresión lenta, y es bastante frecuente en este rango de edad. En cuanto al tratamiento, se va a preferir la reducción endoscópica repetida en pacientes con morbilidad grave. Y en vólvulos complicados que presenten perforación, estrangulación o que haya fallado el tratamiento de primera elección, se va a realizar resección y colostomía. Se va a realizar, perdón, reducción endoscópica y colostomía. Siguiente, por favor. Y eso fue todo. Aquí puse las perlas en ARM, que hay que recordar que el vólvulo de colon sigmoides se presenta un 20 al 54%, es el más frecuente en hombres, el secal es más frecuente en mujeres, tienen una mortalidad del 7 al 20%. Vamos a sospechar en los casos clínicos de esta patología si hay síntomas de obstrucción más dolor abdominal súbito con hipersensibilidad. El vólvulo no complicado se va a realizar con reducción por sigmoidoscopía o colonoscopía. El vólvulo complicado siempre va a ser cirugía de urgencia. La tomografía va a ser el estudio de elección y la radiografía va a ser el estudio de, bueno, inicial, y
lo más frecuente que vamos a encontrar es la ausencia de gas y la U invertida. Siguiente. Y el dato cultural, una vez a mí me preguntaron, películas sobre el cine de oro mexicano, entonces aquí les traigo 4 películas del cine de oro mexicano, que fue una época de auge para el cine. Y que duró de 1936 a 1956. Como pueden ver en las imágenes, uno de los más importantes actores fue Pedro Infante. Entonces tenemos de las películas más representativas de esta época, Nosotros los Pobres de 1948, Los Tres Garcías de 1947, Los Tres Huastecos de 1948 y México de mis recuerdos de 1944. Siguiente, por favor. Y ahí les dejo el código QR para la guía de referencia rápida de esta patología. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctora.